Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy muy contenta de estar con todos ustedes para La Rana Digital, el foro virtual del libro, ese claro objeto del confinamiento que organiza Ediciones La Rana y el Fondo Editorial Guanajuato. Bueno, estoy muy agradecidos con ellos por la invitación. En este video voy a estar platicando con ustedes acerca de un libro que publiqué el año pasado en la editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que tiene como título Mamut Njimba Itai. Lo publiqué en el 2019. Y pues antes de comenzar para platicar sobre este libro, me gustaría pues comentarles un poco sobre mi background, lo que he hecho, que estudié, en fin, yo nací en Monterrey, Nuevo León. Soy poeta, me considero poeta, gestora cultural y algunas veces ensayista. Bueno, yo estudié literatura, estudié la carrera de Letras Españolas en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Después estudié una maestría y doctorado en tradiciones en el Colegio de Michoacán. Bueno, que era un posgrado interdisciplinario, yo me enfoqué en tradiciones literarias y ahí realicé una tesis sobre Gerardo Denis, las revisitaciones de ciertos poemas de la tradición poética mexicana en la obra de Gerardo Denis específicamente, aunque revisé toda su obra poética específicamente en el libro de Picos Pardos y bajo la asesoría del doctor Herón Pérez. Y yo he publicado además algunos libros de poesía que les voy a mencionar, ¿por qué no? Mi primer libro de poesía fue una plaquetita que titulé Una infanta necia en el 2003, cuando yo era parte de un colectivo llamado Harakiri Plaquettes. Este grupo lo conformamos Oscar David López, Gabriela Torres Olivares, entre otros, y menciono a Oscar y a Gaby porque, ellos todavía se han mantenido también en esto de la carrera literaria. Publiqué Una infanta necia en las ediciones de Harakiri Plaquettes, Hemótoma en el 2007 en la editorial de Conarte del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nuevo León, y el Forca Noreste, una alianza que había entre los estados del noreste. Y este libro, la publicación fue porque fui acreedora del premio. En aquel entonces Carmen era un premio regional, ahora es nacional, el premio Carmen Alardín 2006. Posteriormente, en el mismo año, en 2007, publiqué La íntima de las cosas con Mantis Ediciones y la Secretaría de Educación de Jalisco. En el 2011, en el fondo Tierra Adentro del Conaculta, publiqué Atardecer en los Suburbios. En el 2012, también en Conarte, en el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nuevo León, publiqué un libro titulado Fotogramas de mi corazón conceptual absolutamente ciego, libro el cual escribí gracias a la beca del FONCA Jóvenes Creadores. En el 2005 publiqué los poemas de Mamut, los poemas de este libro, de la parte de Mamut, pero en una app de videojuegos para iOS que, Benjamín Moreno diseñó un videojuego y se lanzó ese año como parte de su proyecto de Concretuns, en este caso Concretuns Cartuchera, que eran libros de poesía que tuvieran que ver con esta estética de los juegos de 8 y 16 bits, y salió Mamut. Por ahí puedo poner el link del teaser del videojuego. En el 2016, posteriormente, salió publicado algunas traducciones del libro Fotogramas de mi corazón conceptual absolutamente ciego. Se realizó la traducción al inglés por Estalina Villarreal para una editorial independiente que se llama Cardboard House Press. Y
bueno, ya en el 2019 se publicó Mamut Jimbaita en la UANL y también publiqué Larga Oda para la salvación de Osvaldo, y ese libro lo escribí fue un libro a 4 manos que escribí con el poeta Sergio Ernesto Ríos, también del 2019. Bueno, algunos premios que he tenido, bueno, solamente he tenido 2 premios, el Carmen Alardín de poesía, que fue regional en aquel entonces, en el 2006, por el libro Hemótoma, y este año fui acreedora al Premio Nacional de Poesía Clemencia Isaura de Mazatlán, por un libro que, bueno, todavía es inédito, que es a propósito de... el tema es la ciudad de Monterrey y Celina, las mujeres de color, y un poco temas así del feminismo. Bueno, durante 5 años fui curadora de un festival que fue muy gratificante para mí, muy importante también, creo, en Monterrey y bueno, en el país. Curé el Festival de Literatura Interdisciplina o Indisciplina también, Los Límites del Lenguaje, del 2011 al 2005, pero anteriormente también había estado gestionando, también junto con Gaby Torres y Oscar David López, el encuentro de escritores jóvenes del norte y después del sur de Estados Unidos, del 2005 como al 2008 por ahí. También fue un momento importante. Y bueno, ahora mismo, bueno, desde hace unos años, desde el 2011, colaboro con Benjamín Moreno. Benjamín Moreno es poeta digital, diseñador interactivo, ahora matemático, mi esposo también. Desde el 2011 colaboró con él en el proyecto de experimentación textual, visual y tecnológico Venerva. Es un proyecto en el cual hacemos lectura y performance en tiempo real, y bueno, que este performance nos ha dado la oportunidad de llevarnos a distintos foros nacionales e internacionales. Y bueno, actualmente estoy aquí en Valle de Santiago, soy profesora en ambientes virtuales en línea y escribo todo el tiempo y coordino un par de actividades. Tengo un círculo de lectura virtual, doy talleres virtuales de escritura, de lectoescritura, y soy parte del Seminario de Cultura Mexicana de Irapuato en el área de literatura, y tengo un sitio, no tengo página de internet personal, pero tengo un sitio de traducciones pues así caseras, domésticas, que se llama youbreakmepitches.blogspot.mx. Y bueno, eso es un poco de mi ficha, de mi currículum. Antes de comenzar a explicar un poco la naturaleza de este libro, me gustaría comentar que, bueno, ya después de algunos años de estar escribiendo, yo comencé a escribir. Primero me hice una lectora más o menos asidua en mi adolescencia. Yo vengo de una familia donde la realidad contextual no dio oportunidad que mis padres estudiaran una carrera universitaria. Yo soy la primera generación que va a la universidad y tiene posgrado y demás, pero en mi casa, si bien no había tanto productos culturales, no había la tradición de ir al museo, ni de ver cine, leer. Había había poco acceso pues a la cultura, digamos, ilustrada. Pero yo nací en finales de los 70, en el 79, yo soy la menor de 4 hijos, y eso yo creo que por moda de la época eran muy recurrentes que las familias tuvieran enciclopedias, y mi familia no fue la excepción. Entonces en mi casa, si bien no había así libros, no había una biblioteca como la que ahora nosotros tenemos,
Sí había un par de enciclopedias, algunas, bastantes, y algunas colecciones de libros de literatura, dos colecciones de literatura universal, ahorita no recuerdo el nombre, pero recuerdo muy bien una enciclopedia que a mí me marcó, que fue El Tesoro de la Juventud, todavía está ahí en mi casa, mi mamá no la ha dado porque le he mencionado que por favor no se deshaga de ella. Y El Tesoro de la Juventud tiene, no es cierto, no es El Tesoro de la Juventud, es enciclopedia temática, un azul con un mundito así dorado. Esa enciclopedia tiene un tomo que es el tomo 13, que es el pasatiempos y diversiones. Yo recuerdo mucho mis primeras acercaciones, mi primer acercamiento a la literatura fue por medio de mi maestra de quinto año de primaria, que nos encargaba leer a Sor Juana y el Mío Cid, pues literatura del siglo XVII, Góngora. Yo no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Me acuerdo que para mí era muy angustiante las tareas con esa maestra porque nos encargaba leer y copiar los versos. Yo no entendía nada. Mi mamá, generalmente la respuesta pues era búscalo en la enciclopedia. ¿Tienes una duda? Búscalo en la enciclopedia. No había bibliotecas. Había por ahí alguna, pero yo no podía ir porque no se daba la oportunidad de la dinámica familiar. Entonces, mis primeros acercamientos pues fue con ese tomo donde había un apartado bastante amplio sobre lírica del siglo XVII, Quevedo, Sor Juana, Francisco Terrazas, Góngora. Además había apartados de los momentos literarios, me acuerdo muchísimo de la generación del 27 y antes de la generación del 98. Entonces yo empecé como a acercarme, a tener interés. Al Mío Cid no le entendía mucho, pero me llamaba la atención. Góngora para mí era intraductible, pero también había algo que me atraía. Bueno, pasó el tiempo, yo llegué a la secundaria, a la adolescencia, y conocí a Allan Poe y a Kafka y empecé a leer. Desde ese momento, bueno, yo ya pedía pues que me llevaran a la librería a comprar libros, ya tenía mis pocos libros ahí en casa, además de los que les comento había en estas colecciones de literatura como Doña Bárbara, Madame Bovary, Crimen y Castigo, de Dostoyevsky, estaba Rojo y Negro de Stendhal, estaba La Guerra y la Paz de Tolstoy, esa de Quirós con El crimen del padre Amaro, Daphne Cicló, libros de literatura universal que yo empecé a leer. Algunos no les entendía muy bien, pero comencé. Y ya al momento de elegir la carrera universitaria, pues me inscribí en Letras Españolas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, desde ese momento, desde que entré a la facultad, yo creo que a los meses coincidí con los que son ahora todavía mis amigos y con ellos pues empecé a publicar mis poemas. Fui parte del consejo estudiantil, estuve en el consejo editorial de una revista. Gracias a esa revista pues fui a otras universidades, conocí a otros colegas y la red se fue ampliando. Ya cuando terminé la universidad, Monterrey, hay una beca que se llama la beca del Centro de Escritores de Nuevo León, que está auspiciada por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, el CONARTE, y la Casa de la Cultura de Nuevo León, que es el centro donde se trabaja, pues donde se tallerea. Y para el 2003 yo ya era becaria del Centro de Escritores. Ser becaria del Centro de Escritores de Nuevo León, ser becario o becaria te da pues oportunidad porque durante ese año estás con un asesor, con un grupo de compañeros y que se trabajan todos los géneros. Entonces fue muy rica esa experiencia. Además conocí a otros escritores, conocí pues al grueso del gremio de escritores de Nuevo León. En Nuevo León en Monterrey pues hay muchas actividades que realiza el consejo, como la Feria del Libro, el Encuentro Internacional de Escritores. Además, bueno, está el TEC de Monterrey que realiza la cátedra Alfonso Reyes. Aun cuando yo era estudiante universitaria, bueno, fui a ver a Vargas Llosa, Saramago,
a Nélida Piñón, tomé cursos con ellos gracias a que la cátedra Alfonso Reyes no nada más estaba abierta a sus estudiantes, sino también a los estudiantes, en este caso de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del área de literatura e humanidades. Entonces, bueno, el hecho de estar conviviendo en un momento cultural y con otras personas que coincidían, bueno, eso empezó a enriquecer, pues, empezó a enriquecer mi experiencia vital, pero también me dio oportunidad de ampliar mis horizontes y de conocer más sobre, en este caso, el género que yo cultivo, que escribo, que es la poesía. Bueno, que leo de todo, pero sobre todo la poesía. Mis maestros en Monterrey, bueno, mi maestra de poesía fue Minerva Margarita Villarreal y posteriormente José Javier Villarreal, su esposo, aunque con la que yo inicié fue con Minerva, y así otros maestros y otros colegas que me enseñaron muchísimo, como Dulce María González, Patricia Lauren Kulik, Ana Kulik, Héctor Alvarado, que son parte del grupo La Mancuspia, María Belmonte, en fin. Y una vez estando ya más involucrada en las actividades culturales, pues, del estado, de la ciudad, fue cuando yo coincidí con los que serían ya mis amigos y colegas hasta ahora, como Oscar David y Gabriela Torres, y empezamos a tener un grupo de jóvenes en el 2000, sí, entrando el nuevo milenio, y se creó Harakiri Plaquettes. Se empezaron a publicar estos plaquettes, hacíamos actividades, lecturas, y fue cuando empezamos también la gestión de actividades como el Encuentro de Escritores Jóvenes, que en ese momento para nosotros fue súper importante los blogspots, porque con ese medio nos comunicamos. Gracias al blog yo conocí a Trino Maldonado, a Amaranta Caballero, a Omar Pimienta, a Carlos Manuel Velázquez. Bueno, ya conocía a Julián Herbert porque estaba en Saltillo, iba mucho a Monterrey, pero conocí a Claudia Berrueto, sobre todo gente del norte, y se empezó a abrir el horizonte hasta gente de Zacatecas, San Luis Potosí, y después todo el norte hasta Tijuana, Mexicali, Tecate, Sinaloa, Sonora, y el sur de Estados Unidos, desde California hasta Texas. Entonces eso fue súper, súper interesante. Y bueno, ya aquí paro un poco de mi experiencia. Puedo platicar muchísimo, pero voy a platicar de este libro que nos congrega acá. Bueno, les decía, Mahmoud Jimbaita, les enseño aquí la portada. Se publicó el año pasado, en 2019, en la editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la editorial universitaria, y es parte de una colección muy linda que es la colección Ínsula, que son formatos de bolsillo, como plaquettes, pero bueno, están muy lindas. Bueno, la edición se conforma de dos textos, que es Mahmoud y Jimbaita, dos textos que tienen dos momentos distintos, dos estéticas distintas. La presentación del libro, bueno, hay una presentación del libro que es por Cristina Rivera Garza, y Mahmoud tiene dos momentos también. El primero se conforma de un apartado que se llama City College y el otro se llama Providence. Es mi experiencia, digamos, fronteriza. Mahmoud es una serie de textos que tienen como imaginaria la frontera, sobre todo la frontera de San Diego y Tijuana. Por algunos años yo fui muchísimo para allá. Estuve un año de estudiante visitante en UCLA, en la Universidad de California en Los Ángeles. Y bueno, estos trayectos de la frontera, del switch, del idioma, del cambio cultural, una vez uno cruza, es súper distintas las dinámicas, pues todo, el racismo,
la naturaleza pues que hay en la frontera. Y después el segundo apartado que se llama Providence, que Providence es del otro lado en la costa oeste. Está Providence, es parte del estado de Rhode Island y está arriba de Nueva York. Y bueno, yo ahí estuve viviendo algunos años y fue otra experiencia también, aunque no es la experiencia fronteriza, sí es una experiencia ya del interior pues de Estados Unidos. Y bueno, es completamente una geografía distinta de California a aquel lado, a la Nueva Inglaterra, conocida como la Nueva Inglaterra. Entonces realicé unos poemas en los cuales estuve leyendo también muchísimo la poesía de Lorraine E. Decker, una poeta modernista bueno, no modernista, pero una poeta, sí, más o menos modernista estadounidense. Y después el poema Jimba Ita, el apartado. Bueno, ya este poema es un poema en varios poemas, un poema largo, dividido, en el cual trabajé, es un poema documental, trabajé con el expediente forense del papá de Benjamín, que tuvo un accidente automovilístico. Yo encontré el expediente en la casa donde vivíamos, le pregunté y lo conservé por algunos años hasta que me decidí a escribir. Este poema no lo hubiese escrito sin la ayuda de la doctora Cristina Ortiz, que es la mamá de Benjamín, mi suegra. Con ella tomo algunos de los testimonios, bueno, de vida, y esto un poco para trabajar la memoria familiar, ¿no? Benjamín y yo tenemos una hija y con este proyecto de poema me puse a reflexionar en torno al padre, la pérdida del padre, una pérdida a propósito de un accidente, no de un evento natural que estamos esperando, y también que tiene que ver con ciertas poéticas, sobre todo estadounidenses, donde practican pues la escritura documental con documentos. Entonces voy a dar lectura a algunos de los poemas. Bueno, Imamut tiene un epígrafe un fragmento de un poema que se llama El Asfódelo, de William Carlos Williams, que me encanta. Siempre, cuando pienso en el mar, me viene a la mente la Ilíada y el hierro público de Helena que engendró el poema. De no haber sido por él, no hubiera habido poema y el mundo, si hubiésemos recordado esos pétalos carmesí desparramados sobre las piedras, lo hubieran llamado simplemente asesinato. City College. El trolley es la limusina más larga que arroja San Diego. Los vecinos, los viernes hacia San Isidro, huele a grasa quemada donde al volver, mujeres reclutan garotos salvajes para regresarlos al buen camino, señoras que cansadas de limpiar casas aún platican la novela, negros locos con sus earplugs gigantescos, güeros militares totalmente ebrios planeando recorrer todos los strip clubs tijuanenses, más cholos, más vagabundos, más filipinos, y yo en una nube órbita fosforescente. Casi noté la verdadera importancia en la mañana, no pregunté, pero te vi cantando y soplándole a una araña en la ventana. Como un rayo queriendo llegar a tierra, esperé. Bajaba y allá la risa, una camioneta encendida al frente. No pude imaginar el golpe, la luz encendida del living, la ventana, el marco, el vidrio, una capa de polvo. Eran los nervios, era abril y pasamos a San Diego por encargo. Llegamos a Hillcrest por el sur, Balboa Park, Harvard Milk Street, la bandera de arcoíris en la esquina de University Avenue y Normal Street. Me gustó el jardín y vi un gato. Apoyé una hoja para que me leyeras. ¿Qué pasó esa noche? Una hora más
Tarde, hacia tu otro lado, yo cruzaba una línea geopolítica a través de un puente. Estábamos suspendidos en sitios sin nombres con personas reducidas adentro de la piel y como muchachos nipones en un largo sueño sentimos: 1, que te mataban; 2, que te levantabas; 3, que mirabas las últimas flotas estiradas en el cielo. Amaranta. El coche está rebosante de sillas, hieleras, plantas, cuadros, lámparas, jacintos. Sin embargo, cuando regresamos tarde del jardín, sus brazos estaban llenos y su pelo húmedo. Yo no podía hablar y los ojos me fallaban. No estaba ni vivo ni muerto. No sabía que mirando esa luz miraba el corazón en el silencio. Un collar de hélices las aves que penden del cable. Desde el fraccionamiento Monterrey veo las colinas terrosas de Tijuana comidas por la lluvia. Aleatoriamente también veo casuchas como las mismas aves, pendiendo, casi flotando, sin hélices. El temblor de la sangre de los inquilinos alados, tejabanes, desafectos, compensaciones y transparencias. Largas aventuras como prolongados cables. Todavía resta el trayecto por la escénica, donde jóvenes militares formulan preguntas. Y luego de Providence. Prometer que tejía una rosa que atravesaba, anulaba, volvía. Prometer esa nota, un secreto. Enseñar solo los jueves en pijamas y el joven republicano sentado mientras una lata, el sol crece. Prometer que tejía su cabello muscular pacifista. Prometerle una rosa que atraviese el pecho, una rosa que llevando el peso del amor al final de la metástasis, al final pendiendo esperar la rúbrica y la fruta. Pero mi mano sin durazno, sin la bota, sin la caña de pescar, acercas de la rama los arándanos, nada en mi bolso como los gusanos, los garbanzos, la gran nevada que colorea el árbol, semillas para comer, pero sin duraznos, y mientras comencé, conté, rompí, empacar 3 historias, las tarjetas, estoy mareada y vertical, pero mi mano, lo que palpo, reduce la luz y lo apaga. El solo acto de pensar la forma, la escena donde se supone que lo que pasó antes y lo que no pasa sucede luego. Lógico, pienso en los extremos, el allá muy lejos y el acá aquí. El Memorial Park se distingue por no tener jacintos. Aún de mi mano se filtra el sol de invierno que emana hierba, el trigo salvaje y una almohada. Preparamos hamburguesas de salmón, derretimos bombones y la melancolía se distinguió en el cielo vago y sin flotas. Yo te soñaba caminando, recolectando leña para jamás llegar con los brazos llenos y los cabellos húmedos. Demasiado pronto para plantas afrodisíacas, el caos cruzando por Mercurio. Es delictivo pero pacífico el mar como el cielo. Comí las uvas, los pancakes, la cultura global paralizada en una esquina molecular. Desde este lado guardo para el desayuno lo dulce, lo frío, la madreselva, 1000 tópicos. Y bueno, a mí me parece bien simbólico también estos poemas, haberlos escritos, porque presentan 2 momentos muy distintos, bueno, en mi vida como persona, pero también dos contextos muy opuestos. El primero, sobre todo en Tijuana, estos poemas evocan ciertos momentos de la realidad mexicana, sobre todo cuando Tijuana estaba militarizada, ¿no? Estoy hablando entre el año de 2005, 2007, 2008, donde había muchos militares haciendo retenes, sobre todo si se iba de Tijuana a playas de Tijuana, Rosarito. La ciudad estaba, digamos, un poco muy quieta en ciertos sentidos. Había mucha zozobra en el ambiente. Tijuana es una ciudad también muy peculiar y bueno, también es importante mencionar que estos poemas y el trayecto también, los trayectos que tuve en Tijuana, bueno, se dieron gracias a una gran amistad que tengo también con la poeta
Amaranta Caballero de Guanajuato, y que también está evocada en estos poemas, mencionada y evocada en la mayoría, porque fue mi acompañante y así como lo fue en esos momentos en el espacio físico. Y Providence, bueno, yo estaba leyendo muchísimo, como les digo, a Lorini Decker, a Sufrosky, a Eliot también. El ambiente, sobre todo los inviernos, pues son muy melancólicos. El tipo de comida, la falta de comida, de frutas tropicales sobre todo. Entonces ese tipo de cosas me hizo también como que se evocaran en estos poemas más calmos. Y bueno, voy a dar lectura a los de Jinba Ita. Bueno, Jinba Ita es un concepto japonés que refiere al hombre y su caballo como una entidad única, donde el hombre y el caballo se conectan, sobre todo en una práctica del siglo XV, donde de tiro con arco, creo, donde hay una compenetración entre el animal y el humano para ser un ente solo y perfecto. Y este lema lo tiene la armadora de carros Mazda o Matsura en japonés. Y bueno, a propósito es de la muerte, el personaje aquí del poema tuvo una muerte en un accidente automovilístico, y este auto era un Mazda descapotable. Es por eso del concepto de Jinba Ita. Y tiene un epígrafo de Mario Montalbetti. Hablamos porque creemos en los vestidos que nos ponemos a diario, en las prendas que nos adornan, en los aretes, en los bolsillos rellenos de galletas y pañuelos. Hablamos por temor a estornudar, porque creemos en los ídolos hechos de cualquier material. Sobre todo eso, creemos en todo hecho de cualquier material, en el amor hecho de cualquier material, en el beso, la virtud, el placer, la distancia, hechos de cualquier material. Mario Montalbetti. Pocas son las sensaciones que equiparan la adrenalina de conducir un auto deportivo. Pocas son las sensaciones que nos confrontan hacia una fuga feroz del cuerpo hacia adentro. Pocos son los autos deportivos que rivalizan con el decorado hacia paredes menos textuales. Pocas son las sensaciones que nos confrontan hacia una fuga feroz del cuerpo hacia adentro, hacia adelante, el auto mismo, hacia paredes menos textuales. Pocos son los autos deportivos como el Mazda MX-5, regresiones decoradas para que el padre en fuga feroz del cuerpo hacia adelante conduzca. Lo que nos confronta aquí es la emoción, diástole, alegría, el movimiento, el lenguaje. No puede hacer sístole, la vaca que ronda, que cruza el camino, la vaca sonríe al cruzar la vuelta, el camino sístole, el disparo sístole, V2 la fuga, la regresión eterna hacia paredes menos textuales. Dispárate a través y se muere siempre afuera, y disfruta el placer de se muere siempre afuera, 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 siempre afuera, el placer de no llegar se muere siempre afuera, sonríe porque sí, sí, se muere siempre afuera. Pocas son las sensaciones que equiparan la impotencia de ver un cuerpo disparado hacia adelante en la fuga feroz del cuerpo expulsado desde un coche, sí, porque sí, sonreír es imposible. Pocas son las sensaciones para un auto que rompe el esquema del tórax y dispara al corazón jade roto, eternamente iluminado, la imagen del jinete y su caballo. Nota al pie de página. Los coches son herramientas que utilizamos para ir más allá de nuestras capacidades físicas ordinarias. El coche debe sentirse como una extensión del cuerpo mismo, que es la esencia del caballo y el jinete. Un caballo y su jinete se comunican a través de la sensación que ajusta el caballo a la marcha para que el arquero lance la flecha. Nuestro objetivo es crear la misma relación entre el coche y el conductor. Cuando el coche y el conductor están en perfecta armonía, conducir es divertido, como también se muere siempre afuera. Pocas son las sensaciones que equiparan el cuerpo en la fuga feroz, regresiva, decorada y abismal, al ver el cuerpo expulsado por un coche, el cuerpo del padre que deja de ser hijo para que el hijo hable inicialmente. Hermoso es el hombre en su auto deportivo.
Algo se escuchó por dentro, carcasa, algo se quebró por dentro, algo delicado expiró sin risa en la sala de partos invertida, algo se desliza por la borrachera o el pavor. ¿Se acuerda, doctor, que casi se le escapó un niño entre los dátiles de aquella Navidad? Candiles, quirófanos, declarantes, civiles con sus cráneos niponizados en las defensas de sus otros coches, bultos sonoros cartilaginosos siempre. Hace algún tiempo, trabajando con la psicóloga, decidí que tenía que congraciarme con él, con el hombre que significó tanto en mi vida. Hace algún tiempo, trabajando con la psicóloga, decidí que tenía que resarcir mi comportamiento injusto y rendirle una especie de tributo mitad íntimo, mitad público a él por su persona y por su labor. Me lo merecía, me dicen. Me dirán que después de las audiencias las risas de aquellos niños me marchitan, la sala de partos invertida en un agujero detenido frente a las otras defensas de los coches, traduciendo, no sabes lo que denota, no sabes lo más lejano, la oscuridad. Son las palabras del profeta escritas en los muros. Al trabajar conjuntamente con la psicóloga decidí con el pasado ajustar la marcha, lanzar mis flechas. La muerte ajustó la marcha, lanzó sus flechas, se lanzó. Hermoso es el hombre en su auto deportivo. Volé, caí, me resquebrajé. Fue la diversión al conducir, sí, como se muere siempre afuera. Y bueno, ya para finalizar, como les comentaba, los poemas de Mamut se publicaron con anterioridad para un videojuego de iOS de descarga gratuita en la editorial Concretuns Cartuchera en el 2015. Bueno, este proyecto se deriva del proyecto de Benjamín Moreno Concretuns. Este videojuego fue diseñado y programado por él mismo y los poemas pues son míos. Y algunos poemas de Jim Baita se publicaron con anterioridad también en el año 2016 en la antología Sombra Roja, 17 poetas mexicanas de 1964 a 1985 en la editorial Vaso Roto, y en una curaduría que hizo para Vice México Citlali Rodríguez, que tituló 10 poetas mexicanas que te darán ganas de escribir, también en el 2015. Pero como proyecto, se me olvidaba decirles, como proyecto el Jim Baita tomó forma a partir de un taller de escrituras documentales que dirigió Cristina Rivera Garza y que auspició el Instituto Tamaulipeco de Cultura y las Artes en el 2005, que nos reunimos por una semana en Ciudad Victoria y estuvimos trabajando varios proyectos. Y bueno, estos poemas, los de Jim Baita, derivan del trabajo de la revisión del documento forense sobre el motivo de la muerte del doctor Benjamín Moreno Pérez. Y bueno, que es el abuelo de mi hija, el padre de mi esposo. Y bueno, este proyecto se hizo por la revisión pues de las fojas donde se mencionan como parte del intertexto un poco de la nomenclatura pues legal, recolección de algunas citas de versos, pues canciones, manuales técnicos, frases comunes y material literario en general. Y bueno, así como el testimonio que les decía de la doctora Cristina Ortiz. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado. Este libro, bueno, está en venta en las ediciones universitarias de la UANL en su página, y también está en descarga libre ahora está en lectura libre ahora con la contingencia. La poesía se tiene que leer en cualquier medio, la poesía además está en todos lados, entonces yo los invito a que lo busquen, que busquen a los autores que también están invitados en el grueso de la actividad del Foro Virtual del Libro, pero también que leamos siempre y seamos más felices, porque la literatura definitivamente nos alimenta el alma. Y bueno, yo les agradezco mucho. Yo fui Minerva Reynosa y agradezco a la RAN Ediciones y el Fondo
Editorial Guanajuato. Saludos.